Perdón, Willy querido. Vamos a hablar, Eduardo, de lo que fue la jornada en materia de noticias económicas, pero más que nada, dejando los mercados de lado por un momento, lo que pasó en materia de información, porque hoy estaba todo el mundo pendiente de la reunión en Washington, la reunión informal, por cierto, del staff del Fondo Monetario Internacional con el directorio para ir midiendo el acuerdo con la Argentina y que a la hora de tratarse a mediados de abril por parte del directorio esté más o menos todos los votos encaminados. Bueno, todo indica, por trascendidos que están circulando, Eduardo, que esa reunión fue muy positiva, que solo falta el cierre definitivo, pero ya está todo encaminado. Es cuestión de agenda, burocracia, redactar renglón por renglón todos los términos del acuerdo y, en definitiva, casi te podría decir, el mercado en cierta medida ya lo está palpitando, sintiendo, con una caída importante del riesgo del país del 1% y una fuerte suba de las acciones en un contexto en emergentes mucho más positivo, con cerca de ganancia de las acciones que cotizan en Nueva York del 4% para el caso de YPF, por ejemplo, y el riesgo país con retroceso del 1%. Va cediendo el temor a una devaluación. ¿Por qué? Porque mirá el dato y la señal que mandó el gobierno hoy, que fue clave y que fue resaltada en las mesas de dinero hoy por los bancos, que va a licitar en la licitación clásica de deuda que hace el Tesoro cada 2 semanas, y en este caso corresponde al día jueves, va a licitar bonos que ajustan por el dólar oficial. Y van a ser de corto plazo y mediano plazo. Van a ser uno con vencimiento en junio, es decir, ya dentro de nada más que 3 meses, sí, y otro con vencimiento en enero del 2026. Nadie, la verdad, si el gobierno estaría por devaluar, no emitiría deuda con ajuste por dólar oficial precisamente, buscaría licuar cualquier tipo de deuda, pero emite en este caso y ofrece al mercado. Si tienen miedo, quieren cubrirse, compren estos 2 títulos que estoy emitiendo ahora, uno con vencimiento en junio y otro con vencimiento en enero, que ajustan por el dólar oficial. Ahí tiene un instrumento para cubrirse una eventual devaluación. Entonces, con esta jugada y esta señal que mandó el gobierno a través del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la jornada del día de hoy, bueno, aportó mucho más tranquilidad al cierre, que de vuelta mostró nuevamente al Banco Central vendiendo dólares, 109 millones de dólares en el caso del día de hoy, y la sensación de que lentamente en la plaza cambiaria se va recuperando. Bueno, con nosotros Ramiro Castiñeira, economista. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás viendo todo? A ver, estamos en la puerta de un acuerdo con el FMI, donde el propio presidente marcó cuál era el objetivo. El objetivo es sanear el Banco Central y también marcó que el objetivo para todo el año es en algún momento liberar el mercado cambiario. O sea, ya está muy claro cuáles son los objetivos. ¿Y por qué sanear el Banco Central? Bueno, cuando llegó, ¿no? Un banco tiene el activo y el pasivo. En el pasivo tenía todo lo que fueron las LELIQ, que ya se saneó durante el 2024, ya no existen más las LELIQ en el pasivo del Banco Central, y ahora en el 2025 es sanear el activo. Dentro de sanear el activo, el kirchnerismo lo que hizo fue expropiarle absolutamente todas las reservas al Banco Central mediante una metodología bastante simple. Le colocaba los bonos, ¿no? Le colocaba deuda pública y le sacaba todos los dólares. ¿Cuánto fue eso? De hecho, está en el balance del Banco Central. La cantidad de bonos hoy que le colocó el kirchnerismo al Banco Central sumó la friolera de 140.000 millones de dólares. Eso es deuda. Es decir, vos porque fíjate el kirchnerismo solamente cree que deuda es lo que le debemos al Fondo Monetario, claro, no, o la guita que le pedimos al Fondo o al Banco Mundial o vaya a saber qué. Exactamente. Eso también es deuda. No solo eso, es el registro contable de, de la expropiación de las reservas. Claro. Vos tomar todo esto, de que si Argentina, o si el kirchnerismo no hubiese dilapidado todas las reservas del Banco Central, hoy Argentina tendría, como por ejemplo, igual que Brasil, una cantidad de reservas, estas 140.000 millones de dólares, sería equivalente, extrapolando a lo que tiene, por ejemplo, Brasil, más o menos 20 puntos del PBI en reservas. O sea, tendríamos como un país emergente, y no obstante, tenemos reservas en cero, como tiene Cuba, como tiene Venezuela o como tiene Bolivia. Es decir, donde finalmente siempre gobierna el socialismo, siempre rapiñan el Banco Central, les comen absolutamente todas las reservas, y el kirchnerismo fue más de lo mismo.
en el sentido de que, así como los Castros reventaron el Banco Central, el chavismo reventó el Banco Central, y en Bolivia Evo Morales reventó el Banco Central, acá el kirchnerismo hizo lo mismo con el Banco Central de los argentinos. Le sacó absolutamente todas las reservas, equivalente a 140.000 millones de dólares, le enchufó todos los bonos que encima estaban en default, O sea, nadie consideraba que era posible pagar eso. Papelitos. Exactamente. Lo saquearon, Ramiro, el Banco Central, por encima lo dejaron endeudado. Vos No fijate solo entonces, le sacaron todos los dólares, lo dejaron con deuda. por eso cuando vos decís, wow, sacaron 140.000 millones de dólares del activo, en simultáneo sumaron, en el pasivo dejaron deuda por 60.000 millones de las LELIQ y 20.000 millones contra los chinos, contra el swap chino. Cuando vos haces la suma de todo, decís, wow, acá se fumaron en pipa más de 200.000 millones de dólares al Banco Central, lo cual no tiene que sorprender que el kirchnerismo le agregó 3 ceros a la moneda, es decir, cuando llegó del 1 a 1 pasamos al 1000 a 1, en el medio está el kirchnerismo. Esos 3 ceros que todavía no le sacamos a la moneda y lo tenemos todos los días cuando agarramos un billete, es la cicatriz del kirchnerismo dentro de los 3. A ver, toda la locura que vivió Argentina en las últimas décadas dejó 13 ceros a la moneda. Sí. Bueno, el kirchnerismo le sumó otros 3 que todavía están en los billetes de todos los argentinos. En algún momento, vamos a ver cuándo, nominalmente se le sacarán esos 3 ceros para volver nuevamente al 1 a 1, en la idea de sacarle cero para que sea más simple el análisis económico, pero queda ya de registro que de los 16 ceros que sumó Argentina, 3 fueron por el kirchnerismo. Ramiro, el gobierno o el Banco Central, ¿no dilapidó dólares en las últimas 2 semanas? ¿Más de 1.000 palos verdes? ¿El Banco Central? No, a ver, Hugo, estamos a las puertas de un acuerdo. En ese acuerdo, cierta parte del mercado especuló de que puede haber una devaluación. Y ¿Fue corrida o no? ¿O no fue corrida? No, a ver. Algunos lo plantean como eso, ¿no? Que es A ver, en un año, corrida de lo que conocemos en Argentina, al kirchnerismo en un solo año se le iban 25.000 millones de dólares. De hecho, el último año, sí, claro. El último año de masa estoy marcando. Sí, claro. O sea, si las reservas están en cero y eran 140.000, es porque se fumaron 140.000 financiando la fuga. Pero al margen, el último año en particular, era una corrida de 20.000 millones de dólares. A Cambiemos también, cuando le arrancó la corrida, fueron 20.000 millones de dólares. Vos fijate esta idea de que... fue un trote, a lo sumo un trote. Esto no fue nada. Una caminata. Si fue mil millones de dólares, fue demostrarle... Vos fijate, fueron 1.000 millones de dólares y ya el mercado tiene un poco la lengua afuera. Porque lo peor de la corrida ya pasó. Igual te están marcando. El balance del trimestre te da positivo en 2.500 millones de dólares. ¿Cómo? El balance del trimestre, el Banco Central todavía tiene un saldo positivo de 2.500 millones de dólares. Exactamente, y de hecho si sumamos los aún 16, gastando esos 1.000 y pico, digamos. Claro, si sumamos los 15 meses de gobierno, el Banco Central compró 25.000 millones de dólares. ¿Y por qué no pudo acumular reservas? Porque hay que pagar la deuda. Entonces, el Banco Central compró 25.000 millones de dólares. La deuda de Cristina y compañía. Por supuesto, toda la deuda que tomaron los degenerados fiscales, en el sentido de que todo ese déficit fiscal hay que pagarlo ahora. Bueno, los 25.000 millones de dólares que compró el Banco Central durante estos 15 meses de gobierno, 15.000 millones de dólares fueron nada más que para pagar la deuda que Milei no tomó. Después hay otros 2.000 millones de dólares, si querés, que enviaron al y gran parte de estos 20.000 o más de 20.000 millones que podrían llegar a venir, claro, en realidad también son para pagar esa deuda. Mira, es muy simple. En el 2001, cuando Argentina declara el default de la deuda, eran 140.000 millones de dólares. Cuando se fue el kirchnerismo, la deuda pública eran 500.000 millones de dólares. En el medio hay 360.000 millones de dólares de diferencia. Cambiemos tomó 60.000. El peronismo, con todos los gobiernos que tuvo, principalmente Cristina y Alberto Fernández, entre ellos obviamente sus exministros que hablan de negociadores de deuda y bla, 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 ellos tomaron deuda, el peronismo tomó deuda en los últimos 2 décadas por 300.000 millones de dólares. Consecuencia. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal finalmente se financia con 2 herramientas. Emisión monetaria e inflación, algo que los argentinos creo que ya aprendieron, y también con mucha deuda pública, algo que los argentinos empiezan a dar cuenta, que se fue el kirchnerismo y quedó la deuda. Entonces el Banco Central no puede acumular reservas porque hay que pagar la fiesta kirchnerista. Ok. Ramiro, gracias. Por favor, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Bueno, comenzá a cuidar tu salud desde adentro, con la línea más completa de suplementos nutricionales. Dale.
Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Whey, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. Bueno, mi fuente en el Vaticano me cuenta, creo que estamos en condiciones de anticipar, que la audiencia con Carlos y Camila no se va a realizar el 7 de abril. Todos estos días vinieron diciendo, sí, porque se reúnen, hasta la hora. Con bombos y platillos, la hora, el lugar, todo. De común acuerdo, según mi fuente, de común acuerdo, entre el Vaticano y la Casa Real se pasó para más adelante sin fecha prevista o precisa. Así que esto seguramente va a ser anunciado en las próximas horas. Dale, pausa, ya venimos.